Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquellos que me están sintonizando en las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 8 de Mateo y vamos a empezar en el capítulo número 9. Llevamos una secuencia. Toda esta secuencia se nombra parafraseando el Nuevo Testamento. Y los voy poniendo por número para que sepan qué número llevan los que están siguiéndome. Es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios, exponerle. Y si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, no duden en llamarme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y estoy presto para atender sus llamadas. Les mando saludos a todos aquellos que me están viendo allá en Guerrero, en Atoyac, en Acapulco, en Buenavista, en Iguala, en Puente de Ixtla, allá en La Cañada. Sé que por allá también están mirando estos videos. Les mando un fuerte saludo. Que Dios me los bendiga. Y échenle ganas, sigan adelante. A todos mis hermanos allá, Rómulo, a Chiapas, en Plan de Ayutla, que está haciendo un excelente trabajo. Es la iglesia más grande, la iglesia más grande. Este domingo ya se reunieron, faltaban 68 personas para 9,000. Son los que forman la iglesia de Jesucristo cibernética, allá en Chiapas. Es la más grande, las demás son pequeñas, pero esa, a Dios le plació salvar a todos aquellos pobres, aquellos mis hermanos indígenas. Dios les dio el privilegio de llegarles la palabra. Ahora vamos a dar inicio. Reciban fuerte saludo y estaremos en contacto. Capítulo 9 del Evangelio de San Mateo empieza diciendo así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí el apóstol Mateo nos narra de cómo Jesús, cuando entró Jesús a la ciudad, dice que encontró a ese paralítico que se lo llevaron a donde él estaba, en una cama. Era un paralítico. Los que lo llevaban, familiares, amistades, no sé, pero sabían que Jesús podía sanarlo. Y por esa razón lo llevaron. Al mirar Jesús, de estas personas que tenían fe, que creían que él sí lo podía sanar, Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oigan, no le dijo levántate y anda, le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque entonces, cuando le dice que sus pecados le son perdonados,
Los escribas decían dentro de sí, los escribas eran los maestros, los que enseñaban la ley a todo el pueblo judío. Eso se les nombraba escribas, eran los maestros de la ley. Y por eso, cuando Jesús predicaba de la ley, ellos estaban atentos porque según ellos, Jesús no enseñaba bien la ley. Y por eso buscaban una forma para hacerle caer. Entonces aquí cuando ven que Jesús le dice a este hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ellos se quedaron sorprendidos porque decía, pues ¿quién es este que perdona pecados? Ya están como los sacerdotes católicos que también se adjudican autoridad para perdonar pecados. Y no. ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia. Pecado es fallar. Desobedecer a tus padres es pecado. Fallar en algo que estás haciendo, que se te demanda que lo hagas y fallas, es pecado. Fallar es pecado. Entonces aquí Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos le decían entre sí, se decían entre sí los escribas, que cómo es que este hombre perdonaba pecados, que no podía tener autoridad para perdonar pecados. Entonces, ¿qué hizo? Jesús sabía los pensamientos de ellos y les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Fue lo que Jesús les dijo a esos escribas. ¿Por qué piensan mal? O sea, Jesús sabía que ellos pensaban que Jesús había hecho mal al sanar a ese paralítico. Al decir, perdón, todavía no lo sanaba. Al decirle que sus pecados le eran perdonados. Y luego Jesús, conociendo su intención de su corazón, les dice, ¿por qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús les pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir? Entonces Jesús mismo dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahí al instante el paralítico quedó sanado. Y ahí dice en el verso 7 qué es lo que hizo. Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Dios quiere hacer lo mismo hoy. A ti que me estás mirando allá en las redes sociales. Quizás tú estás paralítico, no físicamente, sino espiritualmente, que no puedes caminar en la vida espiritual. Entonces es consecuencia por el pecado. Por eso Jesús le dijo a este hombre, primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque mientras no salga el pecado del corazón del hombre, no puede caminar en integridad, obedeciendo a Dios. Por eso Jesús le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Quizás tú caminas en esta vida, quieres agradar a Dios, pero estás inválido. No puedes caminar en obediencia a la vida espiritual. Pero Dios quiere restaurarte, quiere sanarte. Dios quiere que tú te levantes. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados y para que disfrutes la vida que Dios te permita en esta tierra. Porque aquí, a pesar de que estamos bajo el reino de Satanás, aquí todo el mundo, los que hemos creído en Cristo, salimos del reino de Satanás para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios. Entonces, Jesús quiere también a ti que me estás mirando, quiere sanarte, quiere quitarte
eso paralítico que no te deja caminar en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo Mateo, ahí en el versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí estamos viendo cuando Jesús llamó al apóstol Mateo. Mateo era un hombre que cobraba los impuestos. Eran los tributos públicos, o sea, los impuestos. Le dijo Jesús: sígueme. Y dice que este hombre, Mateo, se nombraba Leví. Al instante dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Fíjense cómo es la gente religiosa de hipócrita, cómo solamente nomás está viendo a ver qué hace una persona para criticarla y juzgarla, en lugar de preocuparse por ellos mismos para agradar a Dios. Aquí vemos cómo Mateo hizo fiesta. Dice que cuando Jesús estaba sentado a la mesa en la casa y que muchos publicanos y pecadores habían ido allá donde estaba, a la casa de Mateo. Los publicanos son esos, precisamente los que cobraban los impuestos al público. Se les nombraba publicanos. Entonces fueron con Mateo y vieron a Jesús allá. Lo vieron sentado juntamente, dice, con sus discípulos. Cuando vieron esto, dice que los fariseos dijeron a los discípulos, a los que estaban ahí más cerca, le dijeron: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, al mirar su hipocresía, Jesús se molestó y por eso les dijo estas cosas. Les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y claro, es lógico. ¿Qué vas a ir a hacer a ver al doctor si no estás enfermo? Solamente los enfermos son los que tienen necesidad de doctor. Por eso Jesús vino, porque todo el mundo está enfermo, está podrido, está leproso, está inválido, está ciego, espiritualmente hablando. Y por esa razón Jesús vino para dar vida a los muertos, para sanar a los cojos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo el mundo, toda la gente del mundo son hijos del diablo. Y no lo digo yo, Jesús lo dijo, que el que hace justicia es justo y el que practica el pecado es del diablo. Por eso Jesús les dijo a los fariseos y saduceos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces el mundo es hijo del diablo. Y como hijo del diablo, te van a querer aprisionar, te van a causar problemas. Pero Jesús a eso vino, a dar libertad a los cautivos. Por ejemplo, allá con mis hermanos en Chiapas, he visto yo cómo
cómo han querido saquearles sus riquezas naturales que tienen allá, cómo lobos rapaces han querido infiltrarse allá y quitarles sus propiedades. Y son del gobierno, según ellos. O sea, esos son los hijos del diablo que están oprimiendo al pueblo. Y por esa razón Jesús dice que Él a eso vino, a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Y yo me gozo de ver cómo mis hermanos allá están creciendo. Y todos los días, ahorita estoy haciendo estos videos, voy a hacer 2, porque están esperando con ansia, se la pasan todo el día, grupo tras grupo, grupo tras grupo. Son 9,000 personas, faltan 68 personas para 9,000. Imagínense, 9,000 personas estar escuchando los videos, estar mirando las predicaciones. Ayer, después de que subí la predicación, me dice mi hermano Rómulo que se acostaron, ya terminaron hasta las 11 de la noche de ver el último grupo, porque lo hizo por grupos. El último grupo terminó hasta las 11 de la noche de mirar la predicación. Hoy en la mañana se contacta conmigo y me dice de los estudios, que están prestos, esperando los estudios. Y ahorita estoy aquí precisamente por eso. Porque amo a mis hermanos y quiero que reciban este conocimiento, que sigan recibiendo el conocimiento, porque allá no tienen Biblias. Entonces aquí yo voy parafraseando el Nuevo Testamento y a la vez ellos les voy explicando para que lo entiendan. Y no nada más a ellos, sino a todos aquellos que se conectan en las redes sociales, que me pueden mirar a través de la televisión, en YouTube, en Facebook. Yo estoy presto para exponer la palabra a quien sea. A eso me mandó el Señor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Y eso es lo que yo hago. Yo predico la palabra, no religión. Entonces aquí vemos cómo Jesús les dijo que los sanos no necesitaban médico, los enfermos sí. Y luego les dice en el verso 13, miren, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué es misericordia? Misericordia es una oportunidad más para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, la misericordia de Dios es una oportunidad más para que alcancemos la gracia salvadora, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dice: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve que se sacrifiquen a cumplir la ley si no tienen misericordia? Eso es lo más valioso. La misericordia triunfa sobre todo. Por eso Dios, si Dios fuera justo solamente, créanme que nosotros no tuviéramos el más mínimo oportunidad para entrar a su reino. Pero es por su pura misericordia que entramos a su reino. A Dios se le conoce como el Padre de la misericordia. Es una oportunidad más. Entonces eso los dijo a ellos, a los estos publicanos. Eso les dijo a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es Dios que está hablándote a ti, que Dios quiere que te arrepientas. Él está llamando a todos al arrepentimiento. Vamos a seguir versículo 14, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Ellos estaban diciéndole a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban y ellos sí ayunaban muchas veces. Miren la respuesta de Jesús. 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea que, ¿puede la esposa estar de luto, de dolor, mientras el esposo está con ella? No. Va a estar de luto cuando haya muerto su esposo, cuando quede viuda. Pero cuando el esposo está con ella, es para que se goce. Y Jesús es lo que les estaba diciendo. Ellos están aquí con gozo y porque yo estoy con ellos. Y no necesitan estar tristes, no necesitan estar de luto. Es lo que está diciendo aquí. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, eso es lo que estamos viviendo desde aquellos tiempos. Cuando Jesús lo crucificaron, sus discípulos siguieron predicando, siguieron llevando el evangelio a muchas partes, se congregaban ellos, ayunaban, oraban, hacían oración sin cesar. Entonces sí se contristaban. ¿Por qué? Porque ya no estaba Jesús con ellos. Y luego dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y luego sigue diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué estaba diciéndoles aquí a estos fariseos religiosos? Que deberían de cambiar su actitud, su estilo de vida, que esa religiosidad la cual se habían encerrado no les servía de nada, no les servía de nada, y que mientras no desecharan eso viejo, no iba a poner Dios más conocimiento a ellos mientras no desecharan lo viejo, sus tradiciones, sus religiones. Eso representa estos dos versos 16 y 17, donde dice, nadie pone remiendo en un paño nuevo en vestido viejo. O sea, un vestido viejo no vas a cortar a un trapo nuevo, le vas a cortar un pedazo para ponérselo de remiendo a un trapo viejo. ¿Por qué? Porque luego se va a mirar la diferencia. Y el trapo nuevo está fuerte, resistente, y el trapo viejo ya está muy deshilado, ya no tiene la misma consistencia y se va a romper más. Eso dijo Jesús. Y acá en el verso 17 lo habla de el odre. El odre es un cuero de cerdo, no sé de qué más los hacen, que los curten, los cosen, los cierran, los hacen como bolsas grandes, como sacos. Y allí echan el vino. Allá en aquellos tiempos, ahorita ya eso ya no es así, es de diferente forma. Pero en aquellos tiempos lo echaban en esos odres. El vino nuevo era jugo de uva nuevo, que al echarlo al odre lo amarraban, lo dejaban ahí por días, semanas. El vino, el jugo de uva se fermentaba. Entonces al fermentarse agarra gas, hace gases y va esponjando. Entonces la piel al mojarse con el vino se hace flexible y al ir esponjando el vino, al ir fermentando, esponjando, va esponjando también el odre, el cuero. Pero tiene su límite.
ya no puedes echarle, cuando ya se hizo el vino, ya se fermentó, ya el vino dio todo lo que debería de dar, ya es vino, ya no fermenta más, y el odre también dio lo que debería de dar. Y ya así lo mantenían, de ahí lo iban sacando. Pero si querían echar más vino, más jugo de uva nuevo para que se hiciera vino, al odre viejo, recordemos que el odre ya había estirado. Al echarle más vino nuevo, llenarlo bien de vino nuevo, al empezar a fermentar, iba a romper ese odre. Por eso dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué nos quiere decir con eso? Bueno, lo que nos quiere enseñar es que aquella gente que ha vivido toda su vida llenándose de religiosidad, de tradiciones que van en contra de la palabra de Dios, esa gente nunca va a poder recibir ese poder del Espíritu Santo, nunca va a poder recibir esa unción fresca, ese conocimiento, no lo va a poder recibir. ¿Por qué? Porque es querer echar vino nuevo en odres viejos y le va a hacer daño. Por eso es que hay tanta religiosidad, por eso es que hay tanta gente que no entiende la Escritura y brincan de una religión a otra y así andan. Gracias a esa desgraciada gente religiosa, a esos perros disque apóstoles, aquellos que solamente forman sus concilios para explotar a la gente, para usar a hermanos que tienen el don que Dios los llamó, someterlos ahí y usarlos para que les trabajen y les levanten iglesias, para que ellos tengan que tragar esos perros. Y el daño que le hacen a esos siervos, yo lo viví también. Pero Dios, en el año 2002, febrero del 2002, fue cuando me hizo libre de esa religiosidad. Fue cuando sacó todo eso viejo y estableció el vino nuevo. Y ahora soy ese nuevo hombre, ya no soy aquel religioso. Y eso quiere hacer Dios contigo que me estás mirando. Si eres un hombre, un pastor, seas quien seas, si eres un religioso, medita en esta palabra. Dios quiere echarte ese vino nuevo, esa unción fresca, pero tienes que desechar eso viejo. La Biblia dice que deseches lo viejo para establecer lo nuevo. Mientras no saques eso viejo, nunca vas a poder recibir lo nuevo. Y por eso Jesús dijo aquí, no se echa vino nuevo en odres viejos. Ya entendimos eso entonces. Y yo les invito a todos aquellos que están mirando esta predicación, este estudio, no es predicación. Es solamente exponerles, explicarles lo que está hablando, a qué se refiere. Eso es parafrasear el Nuevo Testamento. Y recuerden que si tienen alguna duda, es un estudio. Si tienen alguna duda, llámenme y yo con gusto les atenderé. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en verso 18. Mateo capítulo 9, verso 18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Oigan, Jesús estaba ahí hablándoles de que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Está hablando con esa gente. Cuando llega este hombre, dice un hombre principal. Principal quiere decir que era importante, no era cualquier persona. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. O sea, se postró. ¿Qué quiere decir que se postró? Que se humilló. Se postró, se inclinó, dándole reverencia a Jesús, reconociendo que él tenía todo el poder, que él todo lo podía hacer. Entonces le dijo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Miren la fe de este hombre. Si ya había muerto, pues ya había muerto. Pero él había oído de las maravillas
Él sabía que Jesús podía darle vida. Por eso fue y le dijo, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa era su fe. Y miren lo que hizo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Fue Jesús y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. O sea que todavía llegó allá donde estaba la muertita, la hija de este hombre, y todavía se encuentra una mujer allá con ese flujo de sangre. Dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Oigan, 12 años llevaba esa mujer sufriendo ese flujo de sangre. Yo creo que las mujeres lo han de entender. Si nada más cada mes que les llega su mes, tan incómodas, ahora imagínense esta mujer todo el tiempo, por años. Esta mujer dice que estaba 12 años y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. ¿Qué cosa nos quiere decir eso? Que al igual, esta mujer, al igual que aquel hombre, el padre de la niña que había, o muchacha, no sé, que había muerto, tenía también la fe suficiente que si tan solo tocaba el manto de Jesús, ella podía quedar sana de ese flujo de sangre. Y vamos a seguir leyendo. Verso 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su mano, seré salva. Su manto, perdón. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Jesús la miró y le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mira, ¿por qué no le das la oportunidad a Jesús? ¿Por qué no confías en Jesús? Que puede hacer lo mismo que hizo con esta mujer del flujo de sangre. Que puede hacer lo mismo lo que hizo con la hija de aquel hombre que había ido a pedirle ayuda, que le resucitara a su hija que acababa de morir. Al entrar Jesús en la casa del principal, Jesús llegó y entró a la casa, porque todavía no entraba. La mujer del flujo de sangre la encontró en el camino, ya cerca de la casa. Pero entró la mujer, entró Jesús a la casa de este hombre, dice el verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino duerme. O sea, estaban tocando las flautas y todo ese alboroto que hacían, porque esa era la costumbre, como manifestaban su dolor cuando había un muerto. Esa era una tradición, así lo hacían. Entonces Jesús llega y como Jesús era judío también, sabía las tradiciones, cuando llega dice, apártense, porque la niña no está muerta. Era una niña. No está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Oigan, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaba muerta. Ya tenía rato, horas probablemente, que había muerto. Por eso ellos estaban haciendo esa tradición, esos ritos, con las flautas y no sé qué más cosas hacían. Pero ellos sabían que estaba muerta. Y cuando llega Jesús se les dice, apártense que no está muerta, está durmiendo. Se burlaban de Jesús. ¿Cuántas veces creen que no se han burlado de mí? ¿Cuántas veces no creen que no me han dicho, este está loco? Pues sí, estoy loco. Estoy loco por el Señor. Porque la palabra de Dios dice que para los que se pierden es locura lo que los que nos salvamos hacemos. Por eso, ahí estos que están perdidos le dijeron a Jesús que estaba loco. No se lo dijeron con palabras, pero con
los pensamientos y con las risas burlonas, porque dice que se burlaban de él, le decían, este está loco. ¿O qué otra cosa le podían decir? Se burlaban de él. 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Jesús entró y agarró a la niña de la mano y al tocarla se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando pasa algo que no es normal, que no es común, siempre eso se difunde quiere decir, se transmite, se pasa a toda la gente, que conozcan, que sepan que eso es algo único, que no es común, es insólito, también se le menciona. Por eso le decía yo a mi hermano Rómulo, esa iglesia de Plan de Ayutla y todos sus alrededores es algo fuera de lo normal, porque ninguna iglesia en toda la vida, ni Pablo siendo el gran siervo de Dios, ni Pablo, miramos que haya formado una iglesia en tan poquito tiempo y de tantísima gente. Lo que sí vemos cuando Pedro en su primer discurso ganó 3,000 almas y en su segundo discurso ganó 5,000 almas, lleno del Espíritu Santo. Y Pedro estaba ahí. Ellos lo escucharon, lo miraron. Pero en este caso, y qué ironía que yo me nombro Pedro, en este caso, la iglesia cibernética de Jesucristo en Plan de Ayutla no fue así. Hasta la fecha, ahorita yo no los conozco. No sé cómo es Rómulo. Pero lo que sí sé es su mentalidad, su corazón. Su corazón. ¿Cómo habla? Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando yo texteo, porque es la única forma con Rómulo, mensajes, correos electrónicos, las palabras que escucho me doy cuenta de lo que hay en su corazón. Y déjenme decirles que tenemos el mismo sentir, porque lo que yo pienso, cómo quiero que se haga allá, él también lo siente y me lo comenta, me dice, ¿cómo ve, pastor? Así y así, tengo pensado esto, pero usted dígame si está bien o qué hacemos. Y yo le digo, así es. Y le he dicho varias veces, tenemos ese mismo sentir. Entonces aquí vemos cómo Jesús hacía todos esos grandes milagros y la gente lo divulgaba. Que supieran que era algo único. Como les decía de la iglesia esta, de Plan de Ayutla, es algo único. Una iglesia formada ya en 2 meses, ya casi 9,000 personas y todavía las que nos faltan. Gloria a Dios. Eso es algo único. Y espero que se pase el mal tiempo, esos huracanes que están pasando por allá, para ir y estar con mis hermanos, estarme un tiempo allá con ellos, edificándolos, abrazándolos, mostrándoles mi amor por todos ellos. Así lo mostró aquí Jesús cuando tocó la niña de la mano y se levantó. Dice la Escritura que la tomó en la mano y ella se levantó y se difundió toda esa fama. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué cosa vemos aquí?
Aquí vemos cómo Jesús, dice que pasando Jesús de allá, de donde estaba con la niña muerta, que la revivió, dice que le siguieron dos ciegos, le siguieron a Jesús, dando voces, o sea, gritándole y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David, refiriéndose a Jesús. Ten misericordia. Y cuando llegó a la casa, Jesús, vinieron a él los ciegos. O sea, llegaron hasta la casa donde Jesús estaba. Y Jesús les dijo, cuando llegaron les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? O sea, ¿ustedes creen que yo puedo darles la vista? Ellos dijeron: sí, Señor. Jesús, para probar su fe, recordemos esto. La palabra de Dios dice que al que tiene fe todo le es posible, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús les pregunta si ellos creían que Jesús podía darles la vista. Ellos dijeron: sí, Señor. Y Jesús, para probarlos, a ver si era cierto que tenían fe, les dijo. Entonces les tocó los ojos, Jesús les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe les sea hecho. O sea, yo los voy a tocar, pero no va a ser mi fe, va a ser conforme a su fe. Si tienen fe, van a ser sanados. Y si no tienen fe, ustedes me mintieron. Entonces, porque ustedes decían que sí creían que yo los podía sanar, pero no es mi fe, sino es la fe de ustedes la que los va a sanar. Y así es, pero efectivamente, que nosotros somos salvos únicamente por nuestra fe en Jesucristo. En Romanos lo dice bien claro. Dice que por la fe es que nosotros alcanzamos la salvación. Efesios capítulo 2 versos 8 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Gracia, ¿cuál gracia? El regalo que Jesús, gracia es regalo. El regalo que Jesús vino a darnos, el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Eso es gracia. Por eso que dice ahí Pablo a los de la iglesia de Éfeso: porque por gracia son salvos por medio de la fe. O sea, por nuestra fe, por si creemos verdaderamente, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y luego dice: y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. O sea que la fe no es tuya, la fe te la da Dios. Romanos 10:17 ahí lo dice. Así pues que la fe les viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ni la fe es de nosotros, la fe nos la da Dios cuando oímos su palabra. Y tú que me estás mirando allá en las redes sociales, en la televisión, déjame decirte que la fe que te va a llevar a la salvación es aquella fe que Dios mismo te va a dar por haber estado escuchando la palabra de Dios. Por eso qué importante es escuchar la palabra. Por eso yo felicito a la Iglesia Cibernética de Jesucristo en Chiapas, porque todos los días y todo el día, no nada más todos los días y todo el día, desde la mañana hasta la noche, se la pasan los grupos escuchando la palabra de Dios, estos videos que estoy subiendo. Y el domingo, todo el día, escuchando ese sermón del domingo, los grupos, hasta que acaban de escucharlo. Son muchos, 9,000 personas, no es poco. Todo eso solo Dios lo puede hacer. Entonces vemos aquí como Jesús dice que les tocó los ojos y les dijo: conforme a su fe les sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, saliendo, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O sea que fueron sanados. Jesús les dijo: miren que nadie lo sepa, o sea, no se lo digan a nadie. Pero déjame decirte,
que cuando Jesús te hace algo en tu vida, un milagro en tu vida, no puedes quedar callado. Y si tú callas, como Jesús mismo les dijo a aquellos hombres, cuando Jesús iba en el burro sentado allá entrando a la fiesta, allá terminando la fiesta de la Pascua, ¿qué dice la Escritura? Que iba montado en el burro y la gente le ponía mantos, palmas allá para que pasara a él, recibiéndolo como un rey. Hosana, Hosana al hijo de David. Así mencionaban. Y Jesús era el rey que venía a este mundo. Y es el rey, sigue siendo el rey. Y les decía, diles a tus discípulos que se callen. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si ellos callan, las piedras hablarían. Entonces, nadie puede quedarse callado cuando Jesús ha hecho un milagro en tu vida. Tú sientes la necesidad de hablarlo. No puedes quedar callado. Y eso se los digo porque eso pasó en mí. Cuando me convertí a Cristo, yo como loco les hablaba a mucha gente. ¿Cómo cambió mi vida Jesús? Por eso hay muchos cristianos que son cristianos de nombre, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Nunca han visto un milagro de Jesús en su vida. El cambiar, en mi caso, el cambiar mi vida es un milagro. El que yo haya podido convertirme a Cristo y cuando me hace el llamado ingresar a la universidad, estudiar, prepararme 5 años para servirle mejor a Dios, porque Él me llamó, no porque yo quise serlo. Cuando Él me llama, yo le dije, confírmamelo, porque yo no quería, porque es algo muy grande, es algo muy santo, es algo muy sagrado, que solamente aquellos que fueron llamados son dignos de tomar ese lugar. Y yo no quería cometer ningún sacrilegio, ningún perjuicio, porque las almas valen mucho y yo no voy a hablar algo que no lo diga la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es que necesitamos prepararnos. Aquí vemos entonces cómo Jesús les dijo que no dijera nada, pero ellos divulgaron por todos lados lo que había hecho Jesús con ellos. Y es lo que debemos de hacer, dar testimonio de que Jesús es real, de que Jesús cambia, que Jesús transforma, que Jesús sigue haciendo milagros, porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Continuamos. Verso 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Oigan, apenas estaba saliendo de ahí y le llevaron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Porque el mudo habló y el demonio salió de ese hombre. Porque Jesús tiene poder, es el Todopoderoso. Él mismo dijo, Mateo 28, 19, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Oigan, estos hijos del diablo. Decían que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios que se llama Belcebú. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Jesús, al mirar la multitud de la gente, tuvo compasión de ellas. Y dijo, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Oigan, Jesús sintió compasión de ellas. Dice, las multitudes. Dice que al ver las multitudes, Jesús al mirar tanta gente,
tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Déjenme decirles que así sentí yo cuando por primeritita vez mi hermano Rómulo se contacta conmigo hace 2 meses. Así sentí yo al mirar como todas esas almas desamparadas, sin quien orara por ellas, sin quien se preocupara por darles el alimento espiritual. Ellas también andaban así como aquí lo menciona Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Pero ahora, gloria a Dios, porque Dios les proveyó un pastor, que soy el privilegiado, soy yo. Y sigan adelante, mis hermanos. Aquí tienen su pastor dispuesto a dar su vida por ustedes. Porque la palabra de Dios dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, sigan adelante, que aquí tienen su pastor quien los cuida, ora por ustedes, los respalda, y que también un día voy a dar cuentas ante Dios por todos ustedes de qué es lo que yo estoy enseñándoles, instruyéndoles. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando las enfermedades, dolencias. Entonces dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es cierto, aquí Jesús mismo dijo que la mies, a la verdad la mies quiere decir la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Y claro que es mucha. Miren cuántas almas allá en Chiapas, pues, se han convertido. ¿Y por qué nada más en Chiapas? Porque en todos los lugares ya se predicó el evangelio. Solamente en las regiones montañosas es donde la gente no quiere ir. Y por eso tuve que pagar yo ese canal para estar transmitiendo la palabra de Dios en aquellos lugares donde verdaderamente puedan ellos recibir la palabra de Dios. La mies es mucha. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso dice la palabra. Entonces nosotros como obreros de Dios, la mies es mucha. Y ahora que yo vaya, voy a bautizarlos. Yo creo que me voy a tardar todo el mes bautizándolos, porque son miles. Voy a orar a Dios y voy a orar a Dios y a ver Dios a quién me pone para que, en mi corazón, que invite para que vaya conmigo. Porque no es para llevar a cualquiera. No. Tiene que ser siervos de Dios, personas que de verdad amen las almas, personas que aprobadas por Dios. No cualquiera. Entonces vemos aquí lo que Jesús dijo, que rogáramos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo estoy orando a Dios para que Dios ponga en mi corazón qué es lo que tengo que hacer, porque aquí no son miles como allá. Aquí puede quedarse alguien al frente, porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Pero allá veo yo la necesidad. Y yo sé que allá no va a entrar cualquiera, sino aquel a quien Dios puso. Aquel a quien Dios puso gracia en él ante los ojos de todos mis hermanos. Yo sé, lo siento su amor, sus saludos que me mandan, preocupándose que no fuera a ir yo allá porque está peligroso por las lluvias. Porque han aprendido a amarme, respetan su pastor y no nos conocemos, pero como si ya nos conociéramos de hace mucho, porque hay ese sentir, hay ese amor. Yo les invito a que sigan adelante, mis hermanos. Este fue el estudio de hoy. Leímos todo el capítulo 9 de Mateo.
fue algo muy hermoso. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y yo les invito a aquellos que estén mirándolo, que si Dios les habló, ¿quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón? Hoy es el día. Cada que se expone la palabra es el día para que te arrepientas, para que invites a Jesús a entrar, para que tú entres a su reino. ¿Quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón? Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy este día yo he entendido tu palabra y sé que tú viniste a este mundo para dar tu vida, derramar tu sangre, para perdonar mis pecados y para darme vida eterna. Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y mis maldades y te pido que me perdones. Y con esa sangre que derramaste en la cruz, me limpies de todo pecado y de maldad. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Señor Jesús, entra en mí y toma todo mi ser. Que mi espíritu, alma y cuerpo sean siempre guiados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, inscribe mi nombre en tu libro, pues desde ahora a ti me entrego, Señor. Te prometo serte fiel hasta que tú vengas o hasta el día de mi muerte. Señor Jesús, muchas gracias por darme este privilegio que hoy lo recibo con todo mi corazón. Padre Santo, te doy gracias por el regalo que nos diste, que es tu Hijo mismo en sacrificio para salvarnos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de mi Señor Jesús, ahora elevo esta oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, yo te invito a que donde quiera que estés, en cualquier lugar, en cualquier país, llámame. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista, y me gustaría saber de ti, me gustaría orar por ti, me gustaría enviarte una Biblia, estar en contacto. Mi teléfono es área 210-831-1199. Te invito a que me contactes. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Ya acabó el primero? Ya. Venían de unos de exterminadores. Ajá. Y si le regresa, Jorge, para que... Sí, no, ahorita va a regresar, nada más que va a ir el lunch. Entonces le dije, ahorita mi suegro, el dueño, está haciendo un video, pero regresa después. Ajá. y ya para que hables con él. Me dijo, sí, porque es que vamos a hacer, estamos dando una promoción. Así que le dije, bueno, pues bueno, yo creo que van a ser 2 casas, porque mi sister-in-law vive aquí enfrente. Que si nos puedes dar un mejor precio, pues yo creo que sí. Me dijo, sí, yo creo que sí podemos hacer algo entonces. Entonces va a regresar el muchachito. Ese es un muchachito. Nomás que necesitamos arreglar, porque tenemos un cochinero. Para que fumiguen bien, porque... Vamos a ver ahorita. Sí, ahorita que regrese. Hijo, yo estoy aquí